compartir con ustedes una vez más una reunión en casa, junto a ustedes, junto a las familias, en sus hogares, y vamos a tomarnos este tiempo para adorar juntos, unidos, cantando alabanzas a nuestro Señor, en honor a Él y por el amor que le tenemos y por el amor que Él nos da siempre. Así que cantamos juntos esta canción que dice Rey de Reyes. Te adoramos, tu
rescatarte a vos, para rescatarme a mí, para rescatar nuestra familia. Ese Rey humilde que viene a nosotros y que nada nos separa de Él. Por eso que más podemos ofrecerte, Señor, que nuestras vidas enteras, ni así alcanza para agradecerte, Padre. Por eso lo entregamos todo. Corremos, Señor, a tu voz y lo entregamos todo, Jesús. Hoy a mi Señor, tocar la puerta y mi corazón quemó. Hoy a mi Señor, tocar
Iglesia, Dios te bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente para compartir y reflexionar juntos en la palabra de Dios y en lo que ella tiene para decirnos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso podemos aplicarla en cada vivencia nuestra, en cada etapa de nuestra vida, frente a cualquier situación que estemos viviendo. Y en este mes de victoria en la oración quiero compartirte una palabra de Dios que desafiaba mi corazón en este tiempo y por estos días. Y es una palabra que voy a compartirles de cómo orar eficazmente. Cómo tener una vida de oración eficaz, porque muchas veces tenemos muchas promesas en la Biblia en cuanto a la oración eficaz. Si leemos la palabra del Señor, en ella encontramos promesas como que la oración eficaz del justo puede mucho, en Santiago 5:16. Y también promesas como Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O como la de Juan 15:17, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y también la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que encontramos tantas lindas promesas, como también en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Qué bendición es tener estas promesas y poder vivirlas, no solamente leerlas en la palabra de Dios, sino experimentarlas. Eso es lo poderoso, cuando uno la vivencia la palabra de Dios. Pero hay muchas veces en que en nuestro caminar con Dios o en nuestra vida cristiana nos podemos frustrar, porque nos encontramos muchas veces pidiendo, orando a Dios sin obtener respuestas, sin tener esas respuestas que tanto esperamos y que tanto le pedimos al Señor. Y es ahí donde tenemos que reflexionar, en vez de frustrarnos y pensar en que Dios no nos escucha, en que Dios no nos oye, en que Dios puede dar la respuesta a otro, pero a mí no. Dios se puede encargar de responder determinada situación en otra persona, pero a mí no me atiende. En vez de frustrarnos en nuestra oración, más bien pensar en cómo estamos orando, en cómo le estamos pidiendo a Dios y estamos orando de acuerdo a su voluntad. Por eso, para tener una vida de oración eficaz, yo quisiera compartirte un modelo de oración, un modelo de una vida de oración que encontramos en la palabra de Dios, que a mí me apasiona muchísimo. Es la vida de Ana, una mujer que supo orar a Dios y obtener respuesta a esa oración. Y quisiera que reflexionemos juntos algunos aspectos de la oración de Ana. Y por ello quisiera recordar brevemente esta historia e invitarte a que vayamos al primer libro de Samuel. Allí se encuentra esta historia de Ana y este modelo de oración de una mujer que oró y recibió respuesta del cielo. Vamos a leer y a recordar un poco la historia a partir del versículo 9 del primer capítulo. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué bendición es ver esta mujer y esta vida de oración, esta oración eficaz, una oración que nació de un corazón angustiado, de un corazón con congoja, pero que supo obtener respuesta del cielo. Y es importante que como hijos de Dios crezcamos en nuestra vida de oración. Se puede crecer, podemos desarrollar nuestra vida de oración. Y Ana nos enseña y nos da algunos puntos, algunos principios importantes que podemos extraer de su oración, de su vida, de sus actitudes, para poder seguir desarrollando nuestra vida de oración. Los mismos discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cómo oraremos? Enséñanos a orar, Jesús. Y Jesús acudió a esa petición y les dijo: bueno, conocemos todos el Padre Nuestro, vosotros pues oraréis así. Pero la oración que Jesús les enseñó tenía una clave, que Ana la supo también obtener, que Ana la supo percibir en su espíritu, y eso la llevó a orar de acuerdo al Espíritu Santo de Dios y a la voluntad de Dios. Y es justamente pedir y orar para que se haga la voluntad de Dios. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Les enseñó Jesús a orar a sus discípulos. Así que el desafío nuestro de cada día es aprender a orar según la voluntad de Dios. Y para cada situación, Dios nos guía a orar diferente. Si hay algo que aprendí en tantos años de caminar con el Señor, de pequeña, es que no siempre la vida de oración es una vida monótona, aburrida, reiterativa, sino que cada situación amerita una oración diferente, una oración distinta. Por eso es importante aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios.
porque Él es el que nos guía a orar, ¿no? Como decía Romanos recién, que el Espíritu sabe lo que necesitamos y sabe guiarnos para orar de acuerdo a esa voluntad. Y este modelo de oración eficaz de Ana tiene algunos aspectos que yo quiero resaltar. Y el primero de ellos es reconocer nuestra necesidad. Ana supo reconocer su necesidad. La oración de Ana fue sincera. Ana comenzó pidiendo por eso que ella tanto anhelaba, la necesidad de Ana, y vemos en la lectura que hicimos al principio, recordando esta historia, una oración compungida, una oración de lo profundo del corazón y una oración totalmente sincera. Ana fue y dice que de tanta angustia que tenía y de tan fuerte que era su oración, ella no pronunciaba palabra, y el profeta Elí la tuvo por ebria, pensó que estaba borracha, que estaba allí, que había tomado de más en la fiesta que habían tenido, pero el corazón de Ana estaba compungido. Y Ana oró sinceramente, reconociendo su necesidad. Ana tenía la necesidad de tener un hijo. Esa fue la oración de Ana, por un hijo. Ella pidió un hijo a Jehová. Pero el segundo aspecto inmediatamente de esta oración, que la historia también menciona, es que como Ana tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar abiertos, permanecer abiertos a que el Señor redireccione nuestra oración. Redireccione lo que le estamos pidiendo a Dios. Derramarnos a su voluntad, a su gobierno, como Jesús nos enseñó. Que no sea mi voluntad, sino la de Dios. Porque Ana en su quebranto, en ese quebranto que ella tenía y en ese clamor por el hijo que ella tenía, se dejó guiar por Dios y la oración de Ana se transformó. Si ustedes han prestado atención al relato de la historia de Ana, vemos esa transformación en su oración, de pedir, de tener una oración sincera, de reconocer su necesidad, pero enseguida ella redireccionó su oración fue transformada, y de pedir por una necesidad personal, un hijo a Dios, nada más ni nada menos, empezó a pedir, ¿sí?, por una necesidad de todo un pueblo, de toda una nación. Ese hijo que Ana tenía no era un hijo para sí propio, sino que era un hijo que Dios ya tenía en sus planes, que iba a bendecir a toda la nación de Israel, a todo un pueblo. Por eso Ana, que necesitaba y anhelaba un hijo, ¿sí?, supo pedir a Jehová y decir: Señor, si vos me das esta petición, si me concedes esta petición, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Así que Ana necesitaba un hijo, pero Israel necesitaba un profeta. Israel necesitaba un guía espiritual para su tiempo, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios escaseaba en los tiempos de Samuel, y en los tiempos de Ana, y en los tiempos de Elí, el profeta. Así que Ana pasó de orar por una necesidad personal a orar generosamente. Y dijo: Señor, lo que te pido, no te lo pido para mí, lo pido para vos, te lo voy a dedicar a vos. Si vos me das un hijo, yo lo dedicaré a ti. Por eso, el primer aspecto de esta oración eficaz es reconocer nuestra necesidad, como lo hizo Ana. Pero el segundo aspecto para tener una vida de oración eficaz es estar dispuestos y abiertos, perceptivos a que el Señor redireccione nuestra oración. ¿Cuántas veces nos encontramos pidiéndole cosas específicas a Dios y en el transcurrir de esa búsqueda y de esa oración, el Señor nos cambia la oración, nos muestra algún aspecto que no habíamos tenido en cuenta, nos muestra algo que nuestra vista corta, nuestra visión corta, que muchas veces pedimos y pedimos mal, como nos ministraba el pastor el domingo pasado, esa palabra, ¿no? Que muchas veces pedimos y pedimos mal y no recibimos porque estamos pidiendo mal. Ahí es el momento de dejar al Espíritu Santo de Dios que redireccione nuestra oración, porque lo que estamos y lo que muchas veces empezamos pidiendo para nosotros
mismos como una necesidad personal, como lo fue Ana, ese hijo, termina siendo en realidad la respuesta de Dios para una necesidad más grande. Ana necesitaba un hijo, lo anhelaba con todas sus fuerzas, pero Israel necesitaba un profeta porque la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Así que Ana pasó de orar por una necesidad personal a orar generosamente y a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el tercer aspecto, el último aspecto que quiero mencionar de esta oración eficaz, de esta vida de oración eficaz, es cuidar lo que hemos recibido de parte de Dios. Cuidar las respuestas de Dios. Cuando viene la respuesta a esa oración, como fue con Ana, encargarnos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Samuel fue un profeta para su nación. Fue uno de los profetas más grandes que tuvo Israel en todo su tiempo histórico. Fue un referente. Supo oír la voz de Dios, Samuel. Supo escuchar el corazón de Dios. Samuel fue tan confiable para Dios desde pequeño que Dios le contaba sus necesidades. Dios comenzó a usar la vida de Samuel para oír el corazón mismo de Dios. Samuel supo guiar a toda una nación a recuperar su relación y su vida de devoción a Dios. ¿Y saben por qué pudo hacer esto Samuel? Porque hubo una madre que cuidó lo que Dios le había entregado. Hubo una madre que supo cuidar esa respuesta de Dios. Ese, si vos me das un hijo te lo dedicaré, no era un dejar desinteresadamente, un dejar a la buena de Dios. Era, Señor, voy a cuidar lo que vos me diste, pero lo voy a poner a tu disposición para que vos lo uses y para que vos glorifiques tu nombre con esto. Así que Ana cumplió su palabra, supervisó el crecimiento de Samuel, estuvo ahí, lo cuidó de pequeño y cuando llegó su momento, cumplió lo que había prometido. Y lo que ponemos en las manos de Dios, Ana entregó a Samuel en las manos de Dios. Iglesia, te quiero decir que lo que ponemos en las manos de Dios no se pierde. Es el mejor lugar. Por eso todas tus respuestas, todas tus oraciones, tus peticiones a Dios, ponelas en las manos de Dios. Cuando Dios te responda, ¿sí? Y supere esas expectativas, cuida lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios nos da, sus respuestas son valiosas. Ana pensó que simplemente Samuel iba a llenar la expectativa de la maternidad que ella necesitaba llenar, pero sin embargo llenó las expectativas y la necesidad de toda una nación. Samuel fue el que ungió a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y luego a David, y fue un referente espiritual. Por eso que en este tiempo los hijos de Dios nos levantemos con esa oración eficaz, con esa oración que comienza quizás pidiendo por una necesidad personal, pero en esa búsqueda el Espíritu Santo de Dios redirecciona nuestras oraciones a orar de acuerdo a la necesidad del cielo, de acuerdo a lo que Dios está buscando y esperando en nosotros. Y cuando recibas de parte de Dios esas respuestas, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios tiene para entregarte, cuídalo, cuídalo, no descuides el don que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Cuidemos, iglesia, lo que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido de parte de Dios, porque no es solo para nosotros, sino que estamos afectando muchas vidas, estamos afectando nuestras generaciones, estamos afectando, quién sabe, ni nos imaginamos en nuestra mente el impacto que puede llegar a tener la respuesta a una oración que hoy estemos haciendo y levantando al cielo. Te invito a orar en esta hora para poner tu vida una vez más en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Jesús, como Ana, Señor, que nuestras necesidades se transformen en las tuyas, Dios. Que nuestras oraciones, nuestras peticiones a ti, Señor, reciban dirección del cielo, tu orientación. Nosotros vemos, Señor, muy cortamente muchas veces cuando te pedimos, pero vos estás viendo más allá. Por eso, enséñanos a orar, enséñanos cómo pedirte.
Enséñanos, Señor, que cada necesidad, que cada situación, Señor, muchas veces amerita oraciones diferentes. Señor, oraciones, Señor, no metódicas, no repetitivas, sino que guiadas por tu Espíritu Santo de Dios. Que aunque a veces no la entendamos del todo, Señor, si son dirigidas por ti, Señor, provocarán un impacto tan grande, Señor, que alcanzarán no solo, Señor, oh Jesús, a responder nuestras necesidades o lo que nosotros te estamos pidiendo, sino que afectarán, Señor, la vida de muchos, afectará nuestro entorno, nuestro alrededor, Señor, nuestro presente y nuestro futuro, como lo hiciste con Ana, Señor, y como lo hiciste con Samuel, que fue esa respuesta a esa oración, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido para que cada hijo de Casa del Pan tenga una vida de oración totalmente eficaz. Señor, que en este tiempo de victoria en la oración nos lleves a otro nivel, Señor, de oración. Que nos hagas intercesores de fuego, Jesús, y que las respuestas a nuestras oraciones, Señor, impacten a muchas generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Las montañas temblarán.